En esta mañana vamos a tener como base la predicación, la epístola de San Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 3, solamente la sección que habla de los requisitos para ser pastor. Así que también lo dedico para aquellos que confiaron en mí, para que sea pastor, para mis colegas en el ministerio y para toda la Santa Iglesia Cristiana, para que sepamos qué enseña Cristo sobre aquel que quiere ser pastor. Estamos ubicados en el año 64 después de Cristo, hace mucho tiempo. San Pablo ya está preparándose para su cuarto y último viaje misional. ¿Saben a dónde? Rumbo a España. Su obra misional en Oriente ya está terminada. Dejó a Tito en Creta, por eso le va a escribir la carta a Tito. Dejó a Timoteo en Efeso y le va a escribir 1 Timoteo. Y ahí la iglesia estaba creciendo, estaba aumentando. Se necesitaban más pastores y diáconos. Entonces, mientras Pablo se prepara para su viaje a España, queriendo pasar de vuelta a Efeso antes de ir a España, se le adelanta, se preocupa por este joven pastor para que no se mande ninguna macana y le da las recomendaciones de cómo la iglesia debe seleccionar, elegir y evaluar al pastor o a los nuevos candidatos para ser pastor. Así que ustedes van a encontrar en esos primeros 7 versículos de 1 Timoteo 3 una lista de vicios a evitar y de virtudes a imitar, que también son válidas para cada cristiano. Veamos primero la lista de vicios a evitar. Dice, antes de entrar en eso, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Nosotros no usamos la palabra obispo para referirnos al pastor realmente. ¿Qué palabra usamos? Herr Pastor, ¿no es cierto? Algunos le llaman al pastor reverendo, el clérigo, el ministro. Ministro es una palabra bíblica, o pastor. Pero Pablo usa obispo, así que quiero explicar un poco qué es un obispo. El obispo no es el de la ciudad. Pablo se refiere al término obispo para los pastores porque el obispo es el que supervisa cierta jurisdicción. Cierta jurisdicción. Y es verdad, si yo voy a Ordinarrain, ahí hay otra congregación, otra parroquia tiene su pastor. Ahí yo no me puedo meter. Puedo colaborar cuando hay una parroquia vacante. O como Galarza. Sí, está vacante, acompañamos de manera local. Entonces, habla del obispo, tiene cierto radio de acción limitado y concreto, ajustándose a su llamado. Ustedes fíjense, ¿cuál sería el radio de acción mío en este momento? Lo que abarca esta parroquia. ¿Desde dónde hasta dónde podríamos ir? Almada Concepción, Ceiba hasta Colón, algo así más o menos. De acá hasta el río Uruguay, ¿no? Pero después aparecen otras parroquias con sus pastores. Entonces, el obispo debe velar por la salud espiritual de ese lugar concreto donde está llamado. Y dice, si alguno quiere ser pastor, es algo bueno. Es algo bueno, dice, buena obra desea. Cuando Pedro fue llamado por Jesús, en la barca, en Lucas 5, él le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Eso es importante recalcar, porque los pastores seguimos siendo como Pedro, pecadores necesitados de Jesús. Un Jesús que es el supremo pastor de la iglesia, el único supremo pastor y obispo de nuestras almas, al cual débilmente, con nuestras capacidades y dones, representamos, predicamos y remitimos siempre hacia Cristo a la iglesia. Cristo en verdad nos puso para eso en el ministerio, nada más y nada menos para apuntar hacia Él, no a nosotros mismos.
Y la iglesia siempre necesitará de nuevos pastores que les sirvan los medios de gracia por Cristo instituidos para edificación justamente y crecimiento espiritual de la iglesia. Él lo pide y pide que oremos por más pastores en Mateo 9, cuando dice: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Así que, qué lindo escuchar cuando los padres o los abuelos, los tíos dicen: el gurí quiere ser pastor. Lo peor que podemos hacer es burlarnos de ese chico o de ese joven, diciendo: ¿para qué vas a ser pastor? ¿No será que a veces nos faltan pastores porque nosotros mismos tiramos un tiro no pé, como se dice en portugués, detonamos y no incentivamos a la vocación? ¿O cuando alguien quiere ser pastor no le ayudamos? ¿O no colaboramos? Yo doy fe que esta congregación sí ayuda al seminario, sí colabora, sí alienta, sí anima. Y eso es motivo de acción de gracias también y felicitación. Siempre animar, invitar al menos, convocar, ¿no? Como el otro día me llamó Alfredo: y le invitaste a Lautaro. Y lo hice, pero siempre cordialmente, sin imponer, porque no sirve de nada que uno sea pastor por la fuerza, porque es una vocación que nace en verdad no en mi corazón, en el corazón de Jesús, que llama de entre sus ovejas a algunos para representarle a Él. Así que debemos también ahora sí entrar en lo que son los vicios, los pecados que deben evitar o ir puliendo aquellos que son candidatos al ministerio, los seminaristas, los pastores, y también para que la iglesia evalúe y ayude al pastor cuando caiga en estos vicios. Primer vicio, dice, número 1, no dado al vino. No desprecia San Pablo el vino para nada, no lo desprecia, tampoco la cerveza. Lo único que dice: cuidado con el alcoholismo, cuidado con el alcoholismo. Y eso vale para cada uno de nosotros, para todos. Cuidado con el alcoholismo. No caigamos en el extremo de la abstinencia forzada, como queriendo tener una buena hora para presentar a Dios, no es ese el tema. Pero dice: no adicto a esto, a la bebida. ¿Me entienden? Segundo vicio. No pendenciero. Chuma, puf. No pendenciero. No un hombre violento, ni con su mujer, ni con sus hijos, ni con nadie. No un peleador. No alguien que busca discutir por discutir. Vale para mí también. Cuidado con la violencia intrafamiliar. Cuidado. Tercer vicio. No codicioso de ganancias deshonestas. O lo que es lo mismo que está ahí, avaro, angurriento de dinero. El pastor no puede estar trabajando por dinero. Tampoco puede buscar obtener dinero por medios ilegales. Sea que esté metido el pastor en negocios turbios, ¿no? Y hay pastores que están metidos en negocios turbios, en cada matufia. Y por culpa de ellos, los buenos pastores son tachados también de corruptos. Pero en el fondo el que queda mal visto es nuestro Padre Dios. Y a veces la gente se aleja de la iglesia por estos pastores truchos y corruptos. Por esa razón siempre tenemos que tener una mirada misericordiosa a aquel que se alejó de la iglesia por culpa de alguna corrupción en cuestión de dinero, buscarlo y aclarar las cosas. Tampoco debemos ser dados a los juegos del azar los pastores, ¿no? Adictos al casino, a esos juegos, a casino electrónico como hay ahora. Cuidado, chicos, con eso del celular y el casino electrónico. ¿Se dice así? Después nos falta la plata. ¿Y en qué la gasté? Estuve ahí con el jueguito. O también la usura. El pastor no puede ser usurero. No puede ser usurero. Por el otro lado, en el término positivo, también dar gracias a Dios
cuando la iglesia provee para que su pastor tenga una vivienda digna, un vehículo parroquial para su trabajo, el cariño, el cuidado de la iglesia por la familia pastoral. Eso es muy importante y es un gesto de aprecio no solamente al pastor, a Dios, motivo de agradecimiento a Dios. Gracias, familia de la fe. ¿Sí? Yo doy fe de ustedes también en esto. Y ojalá todos los pastores no anden pasando necesidades o andando en miserias o en pobrezas. ¿Sí? La iglesia debe velar también por la parte corporal. Y si el pastor está deprimido o está triste o depresivo, también saber orientar a algún profesional de la salud, ¿por qué no? Los pastores también nos deprimimos, ¿eh? ¿O creen que no somos Iron Man, no somos hombres de hierro, somos bastante de carne y hueso? Igual que nosotros, que todos nosotros. Bueno, y ahí entramos ahora a las virtudes. ¿Vamos a ver las virtudes? Que tenemos 9. Primera virtud, a imitar, que se espera de un pastor. Y la primera virtud es irreprensible. Y te preguntarás, ¿y qué es irreprensible? En Daniel capítulo 6, versículo 4 lo explica perfectamente. Dice que el profeta Daniel en Babilonia, al cual los enemigos de la fe no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Y saben qué? Por ser fiel a Dios, a Daniel lo metieron ¿a dónde? En el foso de los leones. O sea que irreprensible tiene que ver con fidelidad a Dios, a la palabra de Dios, a la doctrina de Cristo. Eso es irreprensible. Que se note que realmente el pastor ama la palabra de Dios. Parece una verdad de perogrullo, pero es cierto. Si el pastor no ama la palabra de Dios, no dedica tiempo a la oración y a meditar la palabra, va a haber un problema muy serio. El pastor debe estudiar la doctrina, debe tener un compromiso confesional, creer de verdad lo que enseña y predica. El pastor no es un profesional, es de tiempo completo, porque es cristiano de tiempo completo. Segunda virtud, marido de una sola mujer. Quiere decir Pablo con esto que le aconseja a Timoteo que los futuros pastores o los nuevos candidatos, lo ideal es que esté casado, correctamente casado, como Dios manda, porque una buena compañera, una buena esposa es remedio de Dios, antídoto contra el pecado y contra el diablo, compañera ideal en la salud y en la enfermedad. También puede ser consolado y animado por su esposa en momentos de depresión, de soledad, porque los pastores también pasan momentos de soledad, momentos que no pueden estar con su familia humana, están lejos de casa porque están con la familia de la fe atendiendo la iglesia. Y también especialmente ayudándonos en la crianza de los gurises, de los chicos. Ahora miren qué bueno. San Pablo no ve a la mujer como pastora, no alguien que debe ocupar el oficio pastoral, sino para algo más delicado que sucede tras bastidores. Algo muy importante, que es justamente defender, proteger y exhortar a su marido frente a los ataques de Satanás, del mundo y de su propia carne. Cuando se habla de pastores divorciados, problema con la familia, que el pastor le metió los cuernos a la mujer, no sé qué, está hablando Pablo que tengamos en cuenta esto. ¿Cómo está esta situación? ¿No? Pablo no está pensando en aquellos pastores que pasaron en segundas nupcias, aclaro, sino evitar la poligamia. No puede tener el pastor una mujer y después otra en otra ciudad. Eso no puede ser, pero tampoco para nosotros. El tema de los pastores divorciados vueltos a casar es algo reciente en nuestra historia como iglesia, no sucedía antes.
Y dichos casos siguen siendo tema de debate y de discusión en la Iglesia, que requiere conocer cada caso puntual, tratarlos con verdad y con amor. Seguimos al punto 3. Que sea sobrio. El pastor debe ser sobrio. ¿Y qué es ser sobrio? Y moderado. Que tenga toda la ficha acá adentro, ¿no? No un loco. Pero también moderado en la vestimenta. No que sea un vagabundo, sino con la vestimenta apropiada según las circunstancias, una apariencia limpia, digna y adecuada. Lo mismo espera Dios de nosotros. Cuarta virtud, que sea alguien prudente, no imprudente. No imprudente incluso en el volante cuando va en la ruta. ¿Me entienden? No puede ir a 170. Prudente, no ruidoso, no de malas palabras, de buen juicio, sensato, razonable. Quinta virtud, decoroso. Esa es difícil. El decoro. Saber escuchar y responder con suavidad. Aconsejar con prudencia. Sin insistir el pastor en su propia opinión. Debe usar el sentido común, de tal manera que sea agradable hablar con el pastor, que yo quiera acercarme a él, que me inspire confianza. Sexta virtud, hospedador. Saber hospedar, saber alojar, saber invitar a los miembros de la iglesia, incluso a su casa, a los hermanos en la fe, ser solidario con la gente necesitada de algún alimento, abrigo o vestido. Séptima, apto para enseñar. La palabra griega literalmente dice didáctico. Apto para enseñar significa que debe emplear bien la ley y el evangelio. Saber enseñar. Tener buena oratoria, buena didáctica. Que sea pedagogo de niños, jóvenes y ancianos. Es difícil saber enseñar. No todos los pastores tienen la pasta y el don para ser claros, ni cuando predican, ni cuando enseñan, ni cuando aconsejan. Es difícil. Yo diría que es la principal virtud que deberíamos buscar de un pastor, que sepa predicar y enseñar bien. Ley y evangelio. Pero no contento con esto, Pablo agrega la anteúltima, la octava, que sepa gobernar bien su casa. Porque dice, si no, ¿cómo va a cuidar la iglesia de Dios? Pablo es contundente y muy claro. Dice que el buen pastor es aquel que es buen esposo y buen papá. Y ahí creo que los mejores que me pueden evaluar son los chicos y mi propia esposa. O sea, que él también sea jefe de hogar, que sea maestro de la palabra de Dios en su propio hogar, que sepa discernir y aplicar bien la ley y el evangelio en su propio hogar. La buena educación cristiana en el hogar. Y ahí te pregunto a vos también, ¿cómo está la educación cristiana en tu hogar? La oración diaria, el devocional, los himnos, la catequesis. ¿Cómo está eso en tu casa? Yo intento hacerlo en la mía y cuesta. Hay días que son horror, desastrosos. Y hay días que son como este, maravillosos. Y podemos tener un momento de paz en torno a Jesús y su santa palabra. Como el día que se lastimó la cabecita Tomás, sin saber lo que decía la radiografía, a las 5 de la tarde nos juntamos en la casa, hicimos la oración y cuando a las 9:30 de la noche nos enteramos que tenía la fractura, tenía un poco de miedo, lo acepto, pero estaba en paz, porque habíamos puesto el día en la mano de Dios, al Hijo en las manos de Dios. ¿Me comprenden? De eso se trata. Y así los niños van aprendiendo cómo nosotros vivimos la fe día a día, no solamente cristianos domingueros, eso no sirve de nada, es pura hipocresía. Día a día, Jesús conmigo, Jesús contigo, Jesús con nosotros, día a día. Finalmente, antes de cansarles tanto,
dice Pablo, una novena y última virtud. No un recién convertido, no un neófito, un nuevo en la fe. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Eso lo aprendemos del propio Señor Jesucristo, que llamó a 12 apóstoles, especialmente para el ministerio pastoral, y le dedicó 3 años de seminario. No 1, no 2, 3. 3 años. Se tomó el tiempo para enseñarles. Les envió su Espíritu Santo en Pentecostés, a ellos y a toda la iglesia. Y eso también es el origen de por qué tenemos un seminario Concordia en la iglesia. Porque la capacitación teológica es muy importante. No basta con tener el deseo de ser pastor, hay que prepararse, capacitarse, instruirse, saber manejar bien la santa palabra de Dios, adherir a las confesiones luteranas del libro Concordia y enseñar en conformidad a eso. Una angustia y prueba muy fuerte que tiene el pastor hoy día, y me incluyo yo, una tentación muy fuerte, es justamente desistir del ministerio pastoral. Y vos te dirás, ¿qué? ¿Nuestro pastor tuvo esa tentación? Por supuesto que sí. ¿Saben las veces que mi señora tuvo que frenarme para que no renunciara? Solo ella sabe. ¿Y saben por qué? Por la decepción, el dolor que uno siente, porque a veces ve la falta de amor de la iglesia a la palabra de Dios. Ahora que estamos en el medio de la Biblia, que termina. La falta de amor, de reverencia a la santísima palabra de Dios. Ustedes escucharon el Evangelio. ¿Qué nos enseñó Jesús en el Evangelio? Fundamental. Lucas 16, la parábola del rico y Lázaro. Hay 2 destinos eternos. Eso es real. Correte un poquito para que vea la abuela. Acá. El cielo es real. El infierno también. Estas son verdades espirituales que si no fuera por la palabra de Dios no las sabríamos. Necesitamos volver a las Escrituras una y otra vez. Y el primero que debe hacerlo es el pastor. Volver a depender de la Escritura. Y va a escuchar lo mismo que te dice a ti Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. A Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Así literalmente dice San Pablo en 1 Corintios 1. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación de Cristo crucificado. Y una última cuestión, una última virtud, que tiene que ver donde nosotros vivimos. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. El pastor no es un ser de otro planeta, no es un extraterrestre. Yo mismo vengo del campo, de la zona rural de Felicia, provincia de Santa Fe, lleno de vacas, me encanta, hermoso lugar. No soy un extraterrestre. Vivo en un lugar concreto, que ahora es la ciudad de Gualeguaychú, en un barrio. Tengo mis vecinos, amigos vecinos. Tengo el kiosquero, el peluquero, el carnicero, el verdulero, el señor intendente, el señor obispo, lo que sea. Y con ellos uno habla e interactúa. Y hablamos del Señor Jesús también a ellos. Y ese buen testimonio también es reconocimiento e importante. No puedo ser amable acá adentro y afuera ser pésimo vecino. La buena vecindad hace parte de ser cristiano. No puedo ser una persona intratable en mi propio barrio, ¿sí? Sino tratable, solidario para mi propia vecindad. En definitiva, ¿qué es un pastor? ¿Cómo se puede definir qué es esto de ser pastor? Un pastor es un pecador, perdonado por Cristo, llamado por la misericordia de Dios para anunciar la buena noticia de la gracia de Dios en Cristo
a su iglesia y al mundo. El mismo Cristo sostiene el ministerio pastoral en su iglesia y lo seguirá sosteniendo, a pesar de las propias flaquezas mías y tuyas, de mis debilidades y de las tuyas, porque el Señor es nuestra fortaleza. El Señor crucificado es nuestra esperanza. Él es ese Lázaro lleno de llagas que quedó fuera del palacio, fuera de Jerusalén, y fue crucificado por todos nuestros pecados. Él derramó su sangre para que nosotros, pobres pecadores, vayamos al cielo. Incluso Él mismo, en persona, resucitado en espíritu, fue al infierno, descendió a los infiernos para clavar su bandera de victoria sobre la muerte, el diablo y el pecado. Jesús es la muerte de la muerte, el diablo del diablo, el devorador del mal, para rescatarnos y llevarnos a nosotros directo al cielo por la fe en Él. Es este Jesús que anunciamos, que creemos, que confesamos y que enseña la palabra de Dios. Por eso confiamos que Dios dará, seguirá enviando obreros a su mies como don y regalo para su iglesia, pastores y maestros para su rebaño. Quiera el Señor Jesús que nos guarde a nosotros en la verdadera fe y en el amor, tanto laicos como pastores, de aquí hasta la eternidad. Así sea. Amén.